Vale, hola a todos. Vamos a esperar que venga más gente. Vale, hola a todos. ¿Qué tal todo, chicos, chicas? Señores, señoras, señoritas. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el sábado? ¿Cómo lo estáis pasando? Contadme todo. Ya pasaron unos cuantos días. Entonces yo creo que, bueno, tendréis noticias, ¿no? Espero que hoy sí que me funcione el micrófono. Así que, sí. Vale. Hay mucha gente nueva, yo creo, ¿no? ¿Cómo estáis? Esperemos un poco más. Vale. Hay mucha gente de Chile, como veo, ¿no? De Puerto Rico. Vale, de Estambul incluso. La persona que está en Estambul. ¿Por qué estás en Estambul de viaje o no? José Alejandro Barón. Saludos desde Argentina, ¿eh? ¿Qué tal todo, chicos? Ya sé que hay mucha diferencia de hora, pero bueno, aún yo creo que no tanto. Entonces todos tenemos nuestras vidas. Aquí son las 12 menos 4. Bastante tarde, ¿no? Vale, chicos, hoy es el 18 de abril. Estáis aquí en mi transmisión vivo. Así que, vale, se nos una más y más gente. Vale, hola desde México y Barcelona. Yo lo veo, vale, vale. Escribid vuestros comentarios. Hoy tenéis muy buena posibilidad, oportunidad de escribir todo lo que os pueda interesar. Y yo voy a contestar lo que os interesa. Vamos, chicos y chicas. ¿Qué tal todo? Hoy en la calle no hace tanto frío como tal. Ahora estamos en primavera, así que bueno, muy bien, muy bien. 11 menos 3, dice una persona con el nickname de PestP 65 y 21. Vale. Si yo conozco la Baja California, Sur México, no. No lo conozco, no lo conozco. Saludos desde Costa Rica, saludos. Igualmente. ¿Cómo estás pasando la tarde? Yo hace una hora llegué a casita y bueno, yo tuve un entreno no, sino que fue un partido de vóley. Así que, bueno, pasé la noche entrenando muy bien, muy bien. ¿Qué estás haciendo vosotros? Me alegra mucho que haya llegado la primavera porque, porque ya no hace tanto frío como antes. Porque si, bueno, habéis visto mis vídeos anteriores en el canal, bueno, ya podéis entender que en Rusia, sí, en el invierno, fatal, fatal. Podría ser peor, claro, pero bueno, lo que hay. Pero no me quejo, aún no me quejo. Venid aquí. Si tenéis preguntas, las podéis escribir y mientras estáis pensando, yo voy a decirles una cosa, ¿vale? Decirles una cosa. Vale, pronto va a salir mi nuevo vídeo, mañana o el lunes, estos días, entonces estén atentos, por favor, estad atentos. Y nada, seguid las noticias. La pregunta sobre la aplicación, la verdad es que lo tengo que averiguar. No
conozco tantos detalles. Chicos, no conozco tantos detalles. Pero la app sí que, bueno, es muy buena, entonces, ya. Usadla, usadla. Y así que, bueno, si queréis practicar español con las personas, bueno, rusas o, bueno, ucranianas, eslavas en general, entonces usad la app. No lo vais a olvidar nunca. Vale, Argentina, yo veo gente desde Argentina, ¿no? México de nuevo. El tema de mi nuevo vídeo. El tema de mi nuevo vídeo, vale, no lo puedo decir aún, pero el tema de mi nuevo vídeo va a ser, bueno, os doy una pista. Es algo, una realidad rusa que sí que existe solo aquí. Y bueno, lo voy a decir así, sí. Es sobre una realidad rusa que no existe en otros países. Y bueno, si incluso digo algunos más detalles, bueno, no lo vais a entender. Entonces, el tema como general es está vinculado con el shopping, con compras. Entonces, si tenéis algunas ideas, que puede ser, escribidlo. Y yo voy a decir si estáis cerca de la respuesta correcta o no. Hola a todos a quienes están aquí viniendo. Mi altura yo mido 1,70 m, así que bueno, tampoco es poco, pero no siempre llego. Cuando yo tengo unas compañeras, por ejemplo, y bueno, a ellas les sale mejor y más fácil, por ejemplo, hacer unas acciones, ¿no? En vóley. Así que porque miden más. Pero bueno, tampoco me quejo, no me quejo de nada de la vida, entonces, así que bien. Hola de California. El tiempo en Moscú en septiembre. ¿Por qué tienes esa pregunta cuando estamos en primavera? Pues en septiembre. Bueno, en septiembre es como agosto, pero más templado. No, como más frío, muy fresquito, llueve mucho, así que bueno, es muy buena época para venir a visitar Rusia, pero mejor, bueno, os aconsejo que vengáis aquí durante el verano. Bueno, en septiembre aquí hace unos, yo qué sé, unos 15 grados, yo creo. 15, 10. Empiece a hacer frío aquí poco a poco, pero no, ya, aún no tanto. Vale, yo creo que me olvidé del tema. Ah, vale, del vídeo. Entonces sí, os di una pista. Así que tenéis tiempo para pensar qué puede ser el vídeo. El tema está vinculado con las compras, entonces pensadlo bien. Y vamos a ver quién adivina. ¿Qué tiempo es en Argentina, por cierto? Ahora, en Argentina, en vuestros países, en Perú, bueno, Ecuador también lo veo, México. Vamos, me interesa mucho. Si puedo decir esa palabra muy larga, bueno, sí que puedo, pero me parece bastante complicada, ¿eh? Vale, saludos. Yo soy muy mala en las banderas, así que, pero me recuerda mucho la banderita de Paraguay o Uruguay. Pero puedo equivocarme, entonces no me creáis. Ay, ¿cómo se quita esto? Vale. La altura promedio de ustedes, 1,67 m. De las personas eslavas, ¿te refieres? Andrés Rivera, 6385. Yo no sé, pero se dice, he escuchado muchas veces que las personas rusas suelen ser, bueno, eslavas en general, sí,
más o menos, ni somos como muy bajos, ni somos muy altos, como algo estándar, ¿no? Saludos, saludos de México. Bueno, mm, si quieres, si eres de México y buscas una compañera y quieres conocer a una chica, bueno, te aconsejo que sigas ese enlace. Bueno, enlace no, sino que el código QR para conectarte con más personas eslavas. Y bueno, así que podrás encontrarte una compañera. ¿Tienes pensado ir en septiembre, que tienes vacaciones? Vale, muy buena idea, ¿por qué no? ¿Por qué no? En invierno es más severo, pero bueno, cualquier época es distinta. Pero si quieres, o sea, si quieres disfrutar y no ponerte muchas capas de ropa, te recomiendo que vengas en primavera, en verano, cuando hace más calor. El tiempo no es como un obstáculo más para ti, sino que al revés, que disfrutas de la vida. Chicos, ¿qué tal todo? Yo creo que esto puede ser un estereotipo, pero a lo mejor no, ¿vale? A ver qué me vais a decir. Me parece que en los países, por ejemplo, no sé, México, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, todos esos países, Chile, me parece que ahí hace verano, bueno, todo el año, ¿no? Si es así, em, ¿cómo sentís? O sea, que siempre hace calor. Qué chulo, ¿no? Cuando estuve en España, era algo parecido, la verdad. O sea que en verano era verano y en invierno, por ejemplo, enero, febrero, diciembre, estuvimos a, no sé, 10 grados más o menos, pero tampoco es poco, oye. Mm, mm, Colombia. No, estoy en vivo, chicos. Este es un vídeo vivo. No es como grabado, ¿no? No es grabado nada. Argentina es otoño. No sé qué pregunta respondiste, pero yo creo que respondiste a la pregunta de qué época es ahora mismo en Argentina, ¿no? Si respondiste a esta pregunta, ¿cuántos grados hace en Argentina ahora? Ahora mismo, o sea, en este concreto minuto. Vale, 5 son las 5 en Puerto Rico. Bueno, te queda una mitad del día, oye. Saludos, saludos, chicos. España. ¿Qué hora es en Moscú? En Moscú ahora estamos... Bueno, son las 12 y 7 minutos. 12 de la noche y 7 minutos. Ya, es la hora de dormir. Pero no todas las personas duermen por la noche. Por ejemplo, yo normalmente voy a dormirme a la una, más o menos, así, a la una, a las dos, a las tres. Depende. Por cierto, no recuerdo cómo se llaman estos aves. Un ave que se despierta muy temprano y otra ave que se despierta muy tarde. El segundo se llama búho y el primero no recuerdo cómo se llama. O sea que hay dos tipos de personas. El primer tipo se acuesta muy tarde, se levanta muy tarde y bueno, se siente genial. Y otro tipo de personas que, bueno, a ellos les gusta al revés, todo al revés. Tienen el ritmo de vida que empieza muy temprano y que también se acuestan muy temprano. Soy del grupo número uno, así que sí. Muchas gracias por las palabras bellas que estáis escribiendo. Hola. Si pudieras teletransportarte a México para escapar del invierno, ¿preferirías el ambiente festivo de Cancún o explorar la riqueza cultural de la Ciudad de México? Preferiría comer muy bien la comida mexicana
lo primero. Y después, bueno, la verdad es que ambas opciones me parecen muy chulas, oye, porque, bueno, explorar, o sea, el turismo cultural, tanto el turismo cultural como el turismo, no sé, del ambiente festivo, me parece muy bien. Dos opciones estas. Entonces, a mí me gustan mucho los carnavales. Por ejemplo, en España, en marzo y abril, ¿no? Los finales de febrero y el marzo, si no me equivoco en las fechas, es la época de la temporada de los carnavales. A mí me encantan. Y también en Brasil, si no me equivoco, también hay muchos carnavales. Si no me equivoco, chicos. Escribid en los comentarios si, bueno, tenéis unas fiestas como estas. Así que me gustan mucho los festivos, las fiestas tradicionales, carnavales, todo esto. Genial. En Rusia, la verdad que no tenemos mucho de esto. No tenemos nada de esto, para empezar casi. Málaga, España. Vale. En Colombia el verano es junio, julio, agosto. Yo creo que yo estoy leyendo los mensajes, los comentarios con bastante am, retraso, puede ser, pero lo estoy leyendo ella. Eh, el verano es junio, julio, agosto. Bueno, igual como aquí. No siempre ahora empieza el invierno en Bolivia, Argentina. Si practico algún deporte más aparte de vóley. Bueno, practicar o es una cosa o como saber hacerlo o practicar a diario. Son dos cosas muy distintas. Sé hacer un montón de cosas, muchas actividades, pero no las hago siempre. Depende de muchos factores. Depende, por ejemplo, de la temporada. Por ejemplo, si estamos en invierno, hago este tipo de deporte. Por ejemplo, hago el snowboarding. El patinaje sí que sé hacerlo, pero últimamente no suelo ir a patinar sobre la pista de hielo. En la pista de hielo con mucha frecuencia, no sé. Me gusta mucho, pero no lo hago últimamente, que no tengo tiempo, no sé, no sé. Em, en invierno así, pero por ejemplo en verano se puede hacer de todo. Se puede hacer todo. Cuando hace sol, tienes muchas ganas, mucha energía. Todos los rusos saben patinar. Bueno, la mayoría sí, pero yo he conocido a muchas personas, bueno, no muchas, pero algunas personas que, bueno, me decían, es mi primera vez cuando yo patino. Entonces, nada. Hay dos palabras, como entiendo, patinar y patinar sobre el hielo. Sobre el hielo es una cosa y patinar como los rollers, no sé cómo se llaman. Bueno, es otra cosa y bueno, puedo hacer ambas. Espero que me explico. ¿Qué deportes son nacionales en vuestros países y ciudades? ¿Qué deportes hacéis? Por ejemplo, escribid en los comentarios qué deporte tenéis. Si es un deporte extraordinario, puede ser. Vamos a ver qué deportes extraordinarios tenemos aquí en el chat. Se nos está uniendo más y más gente. En Argentina estáis en otoño. Si me gusta la comida mexicana, yo puedo confundirme mucho, pero yo creo que, bueno, en general sí, pero me parece, ¿no es cierto? No he probado muchos platos de comida mexicana, pero me parece que son más como tapas y algo más ligero, ¿no? Puedo equivocarme, a lo mejor, bueno, claro que no he probado nada, no he probado mucho, pero bueno, hay que ir a México para entender si me gusta o no, ¿vale? Porque, por ejemplo, si estáis en Londres, si estáis en Inglaterra, por ejemplo, y bueno, estáis probando la comida rusa o la comida mexicana, es otra cosa, es una cosa distinta. Id al lugar de esta cocina para probarlo, de verdad. Por ejemplo, yo puedo decir que me gusta, no sé, la comida. Bueno, vosotros podéis decir que a mí me gusta la comida rusa.
Pero la comida rusa creo que es mejor probarla aquí. O la comida italiana es mejor probarla en Italia. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta? Que bueno, hay que ir a México para probarlo. Y así que voy a decir en uno de mis vídeos, cuando ya vaya a México, si me gusta o no. Pero en general sí. Estudiaste en juventud en Moscú y sientes mucha nostalgia de esa época. Bueno, me interesa mucho qué estudiaste y qué lugares favoritos son para ti en Moscú. Cha, 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 cha. Vale, vale, vale. Gallina, gallo. No, no me refería a estos aves, no, no, no. Me refería a otras, no recuerdo cómo se llaman, pero sí que tenéis razón, que gallos, gallinas, bueno, gallos cantan por las mañanas, pero es otra cosita. Pero bueno, sí, se dice a un dicho en ruso que la persona se levanta como con la canción, con el canto del gallo, entonces sí. Bueno, también se entiende, sí. Pum, pum, pum. Bueno, una persona de todas me escribió que no se me escucha mucho. Entonces, decid por favor si otra gente, bueno, me escucha bien o no. Saludos, saludos, gente, saludos. Ámsterdam. Vale, ok. En Colombia un día puede llover, el otro día puede hacer sol. Es mentira que el verano sea en junio. Vale, me parece que, bueno, a vosotros os gustó mucho el tema del clima. Em, si queréis podemos discutirlo. Y también podemos discutir lo de los deportes, si aún tenéis tiempo para escribir lo de los tipos. ¿Qué hacéis? Los tipos de deporte. ¿Qué hacéis, chicos? ¿Qué hacéis? Chicos, chicas. No sé, un tipo de deporte que sea extraordinario. ¿Qué es extraordinario? Para cada persona es muy distinto, ¿no? Es un factor muy subjetivo, me parece. Así que, sí. Mm, Por ejemplo, un deporte extraordinario para mí aquí en Rusia sería, bueno, si una persona se me acerca y me dice, hola Alia, yo hago un deporte muy especial, nunca vas a adivinar qué es eso. Y me va a decir, por ejemplo, mm, bueno, yo tengo un amigo, por ejemplo, y él hace la escalada. La escalada. Entonces, la montaña de escalada esa. Y me parece genial, me parece genial, la verdad. Campeones mundiales en levantamientos de pesas y ciclismo. Patinaje sobre ruedas es otro deporte que se practica aquí. Patinaje sobre ruedas. No me suena. No me suena. No entiendo qué es. A ver, explícalo. Me interesa mucho. Ay, muchas gracias. Bueno, hay unos comentarios sobre la rutina, creo que hacemos aquí. Si salimos a comer, tomar algo más tarde, o sea que, ¿cómo es la rutina aquí en Rusia en general? Y bueno, una pregunta bastante interesante. Yo creo que algunas personas pueden preguntarme qué diferencia yo veo en la vida aquí, en, bueno, cualquier otro sitio que no sea Rusia. Por ejemplo, no sé, un país
donde se habla español. No sé, digamos, no sé, Perú, lo que sea, Colombia, México, España, ¿vale? Afortunadamente yo tengo experiencia viviendo en un país de esos. Yo viví en España, bueno, en general unos, bueno, casi un año, más de 9 meses, si no me equivoco. Y bueno, hay muchas diferencias, chicos, muchas diferencias. O sea que tampoco digo que es algo tan diferente como si comparamos China, la vida en China, la vida en Rusia, porque, bueno, yo decidí decir China, porque, mm, por ejemplo, el alfabeto es distinto, la cultura es distinta, que me gusta mucho. Así que, bueno, y la vida aquí, por ejemplo, la vida en España. Es bastante diferente, es bastante diferente. Antes de ir a España yo tenía algunos tópicos, estereotipos en mi cabeza sobre los hispanohablantes, sobre los españoles, pero en algún momento yo entendí que son más como estereotipos que verdad, pero de vez en cuando sí, es verdad que no son estereotipos, sino que la realidad. Así que... Así que. Por ejemplo, cuando yo llegué a España, lo primero que me chocó, una cosa de las primeras que me chocó, fue que todo se cierra muy temprano. Por ejemplo, se cierran los mercados a las 9, a las 10, y aquí podemos encontrar un montón de tiendas que están abiertas, por ejemplo, 24/7. Por ejemplo, si ahora a las 12:21 de la noche me apetece un helado o más, no sé, algo más complicado, una pizza, eh, frambuesa en chocolate, lo que sea, yo puedo ir al mercado que está, al supermercado que está cerca de mi casa a unos 5 o 7 minutos a pie y ya comprármelo. Y bueno, un día, por ejemplo, yo vine a un centro comercial y yo pensé, vale, fue el domingo, yo pensé, vale, el domingo, bueno, según las rusas es un día de relajar, de descanso, de compras. Bueno, así lo pensamos nosotros rusos. Y en algún momento yo llego y veo que todo está cerrado. Bueno, puede ser que en vuestros países no sea así. Así que contestad si los domingos funcionan las tiendas, bueno, los supermercados más como centros comerciales me interesan. Vale. Si tenéis que ir a Rusia para conocer a una persona rusa, bueno, la verdad que no siempre puedes usar nuestra aplicación Latislava escaneando el código QR. Así que, o viendo este vivo, o viendo otros vivos de otras compañeras mías de este canal. Yo espero que mi cara no sea tan seria, porque a veces cuando estoy leyendo me parece que mi cara se hace así concentrada y más seria. Las rusas no siempre somos serias, no somos frías. Todo está bien. Ah, un montón de fiestas, la verdad, aquí gente. Un montón de fiestas, pero creo que, por ejemplo, en España hay más fiestas. Me parece que España es uno de los países que siempre yo pienso, vale, la gente sí que sabe descansar.
No todos sabemos descansar, chicos. Por ejemplo, yo no. Y muchas personas dicen, por ejemplo, que en España a la gente les gusta descansar. Pero, ¿qué malo tiene eso? La gente tiene menos estrés, más vitamina D, más sol. Todo está bien. Entonces, ¿por qué no? El día de Pascua. Bueno, los rusos no somos ortodoxos. Si no me equi- Vale, yo olvidé la palabra un poco. Eh, Vamos a recordar. Yo a veces, bueno, se me va el vocabulario español. Espero que me entendéis. Me vino la palabra ortodoxos y católicos. Sí que somos ortodoxos, mentira. Me confundí con católicos. Sí. Somos ortodoxos, sí. Eso es así. Tuvimos la Pascua el 10 o yo no recuerdo, creo que el 10 de abril, porque no sigo las fiestas como tal, ortodoxas. No celebro esta fiesta. Pero mucha gente, o sea que la vibra, el ambiente que reina aquí es algo increíble porque toda la gente tiene esos huevos, o sea, pintados. Yo creo que, bueno, en otros países se hace de forma similar, ¿no? Durante la Pascua pintamos los huevos de diferentes colores, o sea, dibujamos algo. Bueno, si la persona tiene más tiempo, dibuja algo sobre la caspa, ¿no? Se llama la caspa. A ver, lo voy a ver. No, caspa es mala palabra, no. Eh, car, carca, casca, vale. Eh, no lo recuerdo, chicos. No lo recuerdo. Se llama... Ah, cáscara, eso. Exactamente, algo ya tenía en el punto de la lengua, así que eso. Em, vale. Espero que estéis aquí. Y vamos a seguir después de estos horribles problemas técnicos. Vale. Si yo puedo acordarme de un chiste y sonreír. Gustavo Adolfo Moreno Ospino 7129 me pregunta. Un chiste. No soy la persona de unos chistes que yo recuerdo. Yo tengo muy mala memoria últimamente, chicos, entonces, muy mal. Pero bueno, incluso si me pudiera recordar algo, no. Muy mal, muy mal. No soy persona que cuenta chistes porque no, incluso si un chiste es tan interesante, tan divertido, tan chistoso, suerte. Yo no seré la persona que lo va a recordar. Lo siento mucho. A mí me gustaría mucho, Gustavo, pero no, hoy no. Y mañana tampoco, porque la memoria, tengo que tomar unos medicamentos para la memoria. O bueno, tomar unas infusiones que me mejoren la memoria, mi capacidad retentiva. Bueno, me veo bien, bastante seria cuando leo los comentarios. Dices, bueno, yo creo que sí, espero que la gente no piense que es así. No soy seria, solo cuando estoy leyendo los mensajes. ¡Feliz Pascua! Muchas gracias, Combo Germán.
Si yo leo un nickname, un nombre de manera mala, perdonad, lo siento mucho, muchísimo. ¿Te parece Ariana Grande? ¿Te refieres a esta? ¿O Ariadne Díaz? No, Ariadne Díaz, actriz mexicana. No conozco a esta, no conozco a esta. Andrés Rivera, no conozco. Pero espero que, bueno, lo dices porque es una buena persona. Esa actriz. En España no se abren centros comerciales, Iván Poleri. ¿Cómo que no se abren? O sea, que los domingos te refieres. Pero que lo dice solamente sobre los domingos. Porque si no. Hola Freddy. Freddy Orlando Pena Fernández. Bueno, qué nombres largos tenéis, chicos. Es como un trabalenguas para nosotros. Pero bueno, tampoco me quejo. Son unos nombres bonitos, buenísimos. También tenemos nosotros unos nombres bastante largos. Nombre, apellido, patronímico. Por ejemplo, cada persona en Rusia tiene un nombre. Bueno, patronímico no siempre. Depende si esa persona tiene padre o no. Bueno, en la mayoría de los casos sí. Y después tiene el apellido. Pero cuando leemos el nombre completo, eso va en ese orden. Apellido, nombre, patronímico. Yo espero que conocéis esta palabra, pero a lo mejor no. Porque, bueno, eso es una realidad aquí, eslovaca, creo más. No siempre es eslovaca, pero bueno, los eslavos tenemos eso, los patronímicos. Si os interesa, lo voy a contar. ¿Qué es eso? ¿Eres nuevo, Nexo 100? ¿Eres nuevo aquí? Bienvenidos. Bienvenido a este canal, bienvenido. Y tienes muy buena oportunidad para disfrutar del vídeo, para disfrutar, de ese vídeo, de esa transmisión, disfrutar de todos los vídeos sobre los países eslavos. Disfrútalo. Tú tienes todo el tiempo del mundo. Y si tienes algunas preguntas, pregunta aquí. En España no se abren los centros comerciales y comercios los domingos y festivos. Sí, desafortunadamente. Por desgracia, sí. Sí, y lo conocí después de haber llegado ya ahí. ¿Qué tal la vida ahí? Te refieres aquí a Rusia, Nexon. La vida aquí es maravillosa porque cuando ya sale el sol, no hay nieve, la vida es muy maravillosa. Porque, bueno, yo siento como la vitamina D está como penetrando dentro de las capas de mi piel y todo está bien. Todo está bien. Una vez que un rayo de sol toque mi piel, buenísimo. Bueno, mi español, Omar Montaño. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy se festeja, ¿qué se festeja con Boherman? ¿Qué se festeja? Cuéntame. Pueden hablar libremente. ¿Dónde has aprendido español? Bueno, una pregunta bastante, como diría yo, profunda. Yo aprendí español en la universidad, si es una respuesta corta, sí. En la universidad. Después lo practiqué en España, en las Islas Canarias. Te encanta mi acento español. Español. No puedo leer tu nickname, perdón. Garkit 1992.
Háblame, te estoy hablando, hola, hola. Cigarquitect. Vale, se me fue el chat, perdón. Ah, vale, no, o sea que no veo los comentarios. Ahora sí. ¿En cuánto tiempo me tomó aprender español? Nexo 100 me pregunta sobre mi carrera español. Bueno, aún no he aprendido, chicos. Aún estoy practicando y creo que, bueno, en este mundo, en esta vida, casi no hay cosas que se puede como el libro. Abrir el libro, leer desde el inicio hasta el final y cerrar el libro y ya está aprendido. No, en esta vida creo que muchas cosas, casi todas las cosas que no podemos decir que se aprende de uno. O sea que no hay final, siempre se practica. Y cuando hablamos de la lengua, sí también. Entonces, bueno, si vamos a decir cuánto tiempo me tomó aprender español hasta cierto nivel, bueno, hasta este nivel que tengo ahora, sigo practicando cada día. No sé, empecé a aprender español en 2020. Eh, Omar 800, no, 8010. Una duda, ¿qué tan religiosos son en tu país? Entiendo que son ortodoxos, pero ¿qué tan prácticamente de su religión allá? Sí, somos religiosos, pero ahora no me pongo a juzgar a todas las personas, o sea que dar características de todas las personas, que bueno, de Rusia, por ejemplo, pero me parece que como mitad, mitad o más que mitad son las personas que mm, sí que son religiosas y menos que la mitad son las que no son religiosas. Yo pertenezco al grupo 2. Em, Ezequiel Lajera. Ezequiel Lajera. Qué bueno que aprendes español, es un idioma hermoso, no como el inglés, que es un idioma muy feo. Bueno, para gustos los colores, te diré, para gustos los colores, pero a mí el inglés no me gusta mucho, la verdad, porque me parece un idioma técnico, más técnico y seco. A mí me encantan los idiomas como italiano, francés, español. El español está en mi corazón. Ezequiel, ¿crees que el inglés de Estados Unidos americano es uno de los más feos que escuchaste? Para gustos los colores. Si comparamos con el inglés británico, bueno, son muy distintos. Son muy distintos. Me cuesta trabajo, normalmente a las personas les cuesta trabajo que no son nativos de inglés, entender qué están diciendo los que tienen acento británico. Sí. ¿De qué trata el live, Nexo? El live trata de unas preguntas que tenéis en vuestras cabezas pendientes. Así que, bueno, cómo fluye. Juan Graus, hola, me gustaría saber qué profesión tienes o si estás estudiando, en qué trabajas. Sí, mi profesión, este año me graduó de la universidad y mi profesión aún como trabajo y sí y no por la profesión que tengo. Soy lingüista, vamos generalizando, soy lingüista y también intérprete con dos idiomas que son chino, ¿qué digo? Inglés y español. Estoy estudiando, estoy terminando la universidad este año, en unos meses. Yo trabajo de tutora de español. Ignacio, se te nota triste. No, no soy triste, no soy triste. Estoy concentrada en los comentarios para no perder nada importante, como tu comentario, por ejemplo. La aplicación, por cuestión de problemas jurídicos, es posible descargarlo. Combo Germán. Espero que, bueno,
escribas a la ayuda de la aplicación y te sirve esto de ayuda porque, bueno, la aplicación es muy buena, espero que te salga usarla. Me gustaría saber, dice Juan también, Juan Graus, si conoces Perú, ¿sabes algo de Perú? ¿Sabes que la cocina peruana, bueno, sabes que es, que la cocina peruana es la primera del mundo, ¿vale? No lo sabía. Claro que conozco Perú. Tengo un amigo, un conocido de Perú. Vive en Lima. Y ya. Sí. Iván Poleri. Toman Nacho. No sé qué es Nacho. Imaginemos que es mucho. Vodka. Una pregunta. Como si tomamos eh, agua. Si tomamos vino. Claro que todo el mundo toma vodka. Quiero un amigo como tú. Muchas gracias, Mario Freedom. Sergio me pregunta, ¿cuál es mi apellido? Mi apellido, suerte, es muy largo. Es muy largo y no suena, tiene 11 letras. Así que, suerte. ¿Conoces algo de Costa Rica? ¿Has venido, has escuchado algo? Saludos desde mi país. Sí, conozco Costa Rica. Josué Adrián Villalobos. Bueno, sí, Costa Rica, sí, conozco. Saludos. Sí, chicos, no siempre veo los comentarios a tiempo, así que bueno, perdona, espero que no pierda nada. Por cierto, dentro de unos minutos ya vamos terminando el vivo, así que bueno. Así que tenéis tiempo para preguntar lo más importante que os apetezca saber. Así que sí. Me gusta la persona que me está enviando las palmeritas. Muchas gracias, Javier Arceo. Palmeritas, lo mejor. Me perdí. Me perdí un poco. Sí, mi cara de nuevo se pone más seria cuando estoy leyendo enfocada en los comentarios. Saludos desde México. Muchas gracias, Juan Torres, por tus saludos desde México. Un cordial saludo. Nexo, se ve muy solo tu apartamento. Nexo, tú me dijiste que, si no me equivoco, me dijiste que, bueno, eres nuevo en este canal, eres nuevo en el vídeo. Y bueno, me parece que, bueno, estás bastante interesado en el chat sobre muchos temas. Muchas gracias por tus preguntas, mi departamento, sí, es de noche. Es la 1:45 ya, así que no se ve solo, no sé. Me parece que no. Hay un ambiente bastante acogedor, me parece bien. No estoy triste, chicos. Estoy un poco focus en el chat. Ronnie Castro, ¿cómo te gusta la lingüística? ¿Podrías trabajar de andar de guía turística por el área donde vives? Claro, sí que puedo, pero la cosa es que no vivo en un país donde se habla español. Vivo en Rusia ahora. En verano quiero viajar a España de nuevo. Bueno, también sueño con viajar a Argentina o un país cercano, no sé, Colombia, Ecuador, bueno, cercano no tanto, pero aún. El Salvador, saludos. Me parece que El Salvador también está en la lista de los lugares que quería visitar.
Así que chicos, muchas gracias por los comentarios que, bueno, habéis escrito. Me parece que habéis preguntado muchas cosas. Y sí, aún que nos quedan muy pocos minutos de la transmisión, si aún os parece que hay unas preguntas que nos salen de vuestra cabeza y aún, bueno, siguen pendientes, ya sabéis qué hacer. Apuntadlo y nos vemos ya el sábado que viene. Y bueno, conservar las preguntas para el próximo video es mi consejito. ¿Cómo podemos resumir nuestro vivo de hoy? Venid a Rusia. Venid para disfrutar la naturaleza, para disfrutar la vida. Os aconsejo que vengáis a partir de ya, porque aquí hace muy buen tiempo, la verdad. El clima favorece. México un día. Vale, chicos, entonces yo espero que he respondido a la mayoría de vuestras preguntas. Muchas gracias a todas las personas que, bueno, han escrito por lo menos una vez en el chat. También muchas gracias a las personas que no han escrito, pero aún han asistido a este vídeo y han permanecido con nosotros hasta ahora, hasta el final, desde el principio. Y bueno, ¿qué os puedo aconsejar? Aconsejo para aquellas personas que aún tienen, bueno, tienen una mitad del día, que aún no se acabó vuestro día. Bueno, os aconsejo no, os deseo que el día os vaya bien, que lo paséis muy bien, chulo, sin ningunas desgracias, diría yo. Y bueno, que todo sea bien, ¿vale, chicos? Que os salga todo bien. Para las personas que, bueno, aún ya, bueno, es de noche en vuestros países, os recomiendo descansar. Os recomiendo descansar y aprovechar la noche para recuperar la energía y también recargar las pilas, claro. Así que, sí. Chicos, muchas gracias por vuestra participación. Me gustó mucho hablar con vosotros. Estéis listos para el vídeo vivo que voy a hacer los sábados, cada sábado. Así que no olvidéis de este día, marcadlo en el comentario y ya estos días esperéis que yo suba otro vídeo en este canal, que el tema está relacionado con las compras, así que tenéis tiempo para pensar. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos el sábado en vivo y bueno, durante esta semana en mi vídeo grabado. Hasta luego.